escuchado, yo he sido testigo de individuos que aman al Señor, que un episodio de desánimo, de desaliento por causa de la prueba, la adversidad, empiezan a coquetear con la idea de claudicar en la fe. Porque juzgan, lamentablemente juzgan, de que un desánimo es ausencia de fe, de que una desilusión es ausencia de fe, de que una frustración es ausencia de fe. Y lo que quiero dejar bien claro en esta mañana es que esos episodios en los cuales usted sufre estas pasiones humanas y que son muy normales, no son indicador de un retroceso de la fe. Solamente indican de que mi fragilidad humana está evidenciándose, pero yo voy a poder continuar caminando y aún creyéndole a Dios a pesar de ese episodio. Porque lo que quiero que vayan comprendiendo, usted no será ni la primera, ni la última persona en la cual caminando, creyéndole a Dios, usted siguió caminando y creyéndole a Dios, aún caminando en desánimo, aún caminando en desaliento, aún caminando frustrado, aún caminando decaído. Porque lo que quiero concientizar, es posible mantener la fe aún combatiendo estas pasiones, las cuales son necesarios superar, manejar y aprender a conquistar. Por eso la Escritura dice, no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, como la pastora muy bien mencionó, todo el sacrificio que muchos de ustedes han hecho a través de este tiempo, a través de estos 9 años, a través del servicio a la casa de Dios, a través del servicio a los ministros, en la manera en cómo ustedes atienden, cuidan, a gente extraña, como ejemplo, como yo, que sirve al Señor, todos esos detalles, Dios no lo ignora. Algunos de ustedes cansaditos, agotaditos, muchas veces en otras demandas y prioridades, Dios está viendo ese esfuerzo. Y no solamente lo ve como acaba usted de leer, Dios tiene un grande galardón por ese tipo de actitud. Pero también advierte, es necesario en lo que esa promesa se manifiesta, poder ejercer la paciencia. Diga conmigo paciencia. Y lo que quiero que comprenda en los episodios de paciencia, esa espera, en lo que Dios evidencia, en lo que Dios se manifiesta, en lo que Dios contesta, en lo que Dios abre puerta, en lo que Dios hace provisión, ese episodio es el más importante de tu bendición. Algunos de nosotros interpretamos que el episodio de la bendición manifiesta es el clímax de la experiencia. No, he venido a orientarle. El verdadero episodio significativo es qué ocurre dentro de usted y cómo se conduce usted precisamente en ese periodo llamado paciencia. La paciencia tiene una particularidad, y es que en ocasiones Dios se hace testigo de su caminata, pero Dios se hace invisible intencionalmente. Invisible significa que aunque usted no tenga testimonio tangible, por ejemplo, Dios le hable, usted sienta la presencia de Dios, usted ve alguna evidencia de Dios, muchas veces Dios en esos episodios se esconde su manifestación. Pero esconder su manifestación no significa ausencia de su presencia. Es más, el individuo que mejor perfecciona su fe es precisamente aquel que puede comprender que en el desierto o en la soledad Dios se hace más evidente y presente que lo que usted se imagina. Lo que quiero que comprenda, como nos han educado a ser dependientes de lo que es la carisma del Espíritu, de lo que son las sensaciones, de lo que es la evidencia de la presencia de Dios tangible, pues entonces nos han discapacitado involuntariamente para poder experimentar a Dios también en los momentos de desierto,
en los momentos donde Él guarda silencio, en los momentos donde Él está en control, pero su presencia la retiene, porque precisamente es en esos periodos donde Dios está trabajando dentro de usted, donde Dios está ayudándole a usted a aprender, a conocer qué pasiones están operando dentro de tu persona. Es particular que en esos momentos de desierto, algunos temores salgan a la luz, algunos miedos se hagan evidentes, y lo que quiero que entienda y medite, el episodio no es el que incita ese temor, o no es el que incita ese miedo. Ese temor y miedo, esa discapacidad que tal vez todos sufrimos, siempre ha estado escondida dentro de usted, solo que Dios utiliza el episodio para sacarlo a la luz, porque es imposible crecer en la fe a la misma vez que doy paso a que el miedo me domine, o que el pánico me controle, o que el temor me dirija. No puede ser conciliada ambas experiencias. Es más, la Escritura orienta el perfecto amor, echa fuera el temor. O por el otro lado, todavía se le hace difícil comprender esta verdad. Dios mismo ha declarado que Él nunca, diga conmigo nunca, Él nunca te dio espíritu de temor, sino de amor, fe y dominio personal. Entonces lo que quiero que comprenda es en esos momentos de desierto donde es probable, donde tu confianza en Dios se vea trastornada. Y ahí usted experimente desaliento y desánimo. Son tanta la gente que está yendo a la iglesia, visita la iglesia, busca del Señor, pero lamentablemente no saben manejar estos episodios. Y algunos de nosotros como líderes tampoco sabemos manejar esos episodios, por lo cual cuando la gente lo sufre y lo confiesa, en vez de consolar y normalizar, juzgamos, cancelamos, condenamos, marginamos o llenamos de prejuicio al individuo. Entonces lo que quiero tener la oportunidad en esta mañana es que cuando una persona sufre estos episodios, lejos de usted interpretar, me falta fe, o no amo a Dios lo suficiente, o no le creo a Dios como Él merece, lo que quiero que entienda, es posible usted sufrir y padecer estos episodios y no significa mi fe está retrocediendo. Aún el mismo Cristo, que era Dios en la carne, nos da cátedra de cómo Él manejaba estos episodios. Si el mismo Cristo lo sufrió, ¿por qué nosotros nos juzgamos? ¿Por qué nosotros nos descualificamos? Y no mejor seguimos el ejemplo de aprender a manejar esos episodios que nada cancelan tu relación con Dios. Da un aplauso, Señor. La misma Biblia nos da episodios y ejemplos de que toda persona que aspire a crecer espiritualmente en la fe tiene que tener algún manejo adecuado de ese episodio llamado desaliento, desánimo, fracaso, frustración, desilusión. Mire el mismo David en el Salmo 42:5, una declaración muy célebre en la Escritura, cuando él mismo relata: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Imagínese, este hombre de Dios está siendo perseguido por Saúl. Tiene un llamado de parte de Dios, tiene una promesa de parte de Dios. Y esto es lo que quiero que concienticen. Mientras más elevado el llamado, más fuerte será el proceso. Mientras más elevado la intención y la bendición que Dios tiene preparado para usted y diseñado para usted, más profundo será la experiencia formativa de adentro. Y aún David, teniendo todas estas promesas, y siendo un hombre próspero, siendo un hombre distinguido, un hombre con un carácter prudente y aún valiente, experimentó estos episodios de debilidad y fragilidad, donde él declara: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea, siendo él un hombre conforme al corazón de Dios, no canceló la realidad de la angustia,
la turbación y el sentirse abatido. Y esos episodios en ninguna forma canceló su espiritualidad. Lo cual quiere decir, yo puedo ser un individuo que ama a Dios, que le creo a Dios, que estoy lleno de la fe del Hijo de Dios, pero eso no cancela la realidad de que soy carne, de que soy frágil, de que soy inadecuado. Esto es lo que quiero dejar bien establecido en esta mañana y tal vez lo concluyo a la noche. ¿Qué significa el yo poder aprender a manejar estos episodios de fragilidad que a tanta gente derriba, a tanta gente desvía, a tanta gente cancela la fe? Me tiene que ayudar y me va a llevar, en vez de alejarme del Señor, me va a ayudar a acercarme y depender más de Dios. La idea es que mientras más consciente yo sea de lo inadecuado, no competente, frágil que soy ante Dios, esa revelación acerca de mí me tiene que acercar más a Dios. Se lo digo porque me alarma el hecho de que hay tanta revelación acerca del carácter de Dios, la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios. Pero son muy pocos los que cultivan una revelación acerca de lo frágiles que somos, lo inadecuados que somos, los incompetentes que somos. Y tenemos una generación que tiene un vasto conocimiento acerca de Dios, pero no se acerca a Él. Todo lo contrario, construyen máscaras religiosas, construyen identidades falsas, construyen una relación bilateral con Dios, construyen una relación dicotómica con Dios. Y lo que quiero concientizar y derrotar en esta mañana es que mientras más conciencia usted tenga de que separado de Él nada puede hacer, esa revelación manejada con humildad te va a llevar a acercarte más a Dios, te va a llevar al descanso en el Señor, te va a llevar a descansar de tus obras para que puedas operar en el Espíritu, para que puedas operar en la grandeza del Señor y no en tu propia justicia, sino en su misericordia, en su gracia, en su clemencia, en su piedad, para que todo y en todos Dios sea glorificado. La misma Biblia también orienta y advierte que Elías, siendo un hombre que tenía una relación muy espléndida con Dios, y aún Dios le hablaba cara a cara, no canceló la realidad del episodio donde su confianza en Dios quedó amenazada. Santiago 5:17 declara que Elías era un hombre sujeto. Diga conmigo sujeto. ¿Qué significa? Era víctima, experimentaba, en muchos episodios era controlado, afectado, influenciado, y dice la Escritura, por pasiones semejantes a las nuestras. Si usted medita en la caminata de Elías, por lo menos la que es evidente en la Biblia, usted ve un hombre haciendo unos milagros extraordinarios en Dios. Pero también usted ve un hombre sumamente frágil, un hombre sumamente inadecuado, un hombre con una crisis de desaliento bárbara y atroz, y aún así Dios no lo descualificó. Aún así Dios no lo canceló. Aún así Dios no lo erradicó. Yo no sé si usted está entendiendo la idea. La idea es que Dios aparentemente se siente muy atraído por personas que son frágiles, por personas que son inadecuadas, por personas que son incompetentes. En nuestro estándar humano, si manejamos ese mismo filtro, nosotros que estamos llenos de prejuicios, tenemos la tendencia a cancelar, erradicar
o descualificar, pero en la mentalidad del reino y en la mentalidad de Dios, la fragilidad es un atributo, la fragilidad es un logro, el manejo de la fragilidad es una virtud que Dios no cancela, que Dios no descarta, porque veo el mismo testimonio por toda la Biblia. Mientras más inadecuado el individuo, más Dios se siente atraído hacia él. Pero lo que quiero que entienda, todos somos frágiles, es aquellos que tienen conciencia de su fragilidad y la manejan responsablemente, que significa humildad, cultivan en esa relación, reconocen que separados de él nada pueden hacer. Y es por eso que usted ve un catálogo de hombres de Dios, como por ejemplo Gedeón, que es llamado a ser juez de parte de Dios para con Israel, y usted ve en la Biblia un hombre que no hay más hombre más miedoso que este Gedeón. Un hombre dominado por sus pasiones, un hombre dominado por unos miedos. En la jerga del día de hoy, sería categorizado como un hombre con ataques de pánico. Y cuando Dios se introduce a su vida y lo va a llamar para la comisión que le tiene, proféticamente Dios le habla, varón y varón valeroso. Al punto que el mismo Gedeón mira hacia todos los lados. ¿A quién tú le estás hablando? Y Dios le encarga una comisión, y si se da cuenta, mire el pastoreo divino. Diga conmigo pastoreo divino. Pastoreo divino. Porque Dios también pastorea. Gedeón recibe el llamado, y este hombre, sus pánicos comienzan a tomar control de su mente, de su relación con Dios y de la comisión que Dios le ha delegado. Y usted ve que en ningún momento Dios, este está como que no cumple los criterios. Dios trabaja con la fragilidad de Gedeón. Si recuerda, ¿qué es lo que hace Gedeón? Señor, perdone que yo cuestione el llamado. Señor, disculpe que yo presente dudas sobre la comisión que tú me has otorgado. Y si no fuera molestia, yo voy a poner este vellón en la grama, porque tengo una clase de pánico que nadie me la arranca. Y yo voy a pedirle que si realmente esta comisión procede de usted, yo voy a poner el vellón sobre la grama, y lo único que estoy pidiendo es que la grama esté totalmente mojada, pero el vellón de lana esté seco. Y Dios se quedó en silencio y repudió dicha solicitud. ¿No fue una solicitud honesta para este hombre enfrentar los miedos que lo estaban controlando? Y eso es lo que quiero que comprenda. Cuando usted es honesto con sus temores, honesto con sus crisis, honesto con sus debilidades, usted va a encontrar en un Dios que el que le estoy predicando, el auxilio que tanto usted necesita, el apoyo que tanto usted anhela, el respaldo que muchas veces le han negado. Y usted ve que Dios le contesta. Se levanta la otra mañana, todo el pavimento estaba húmedo, el vellón seco. Pero como le dije, como era un miedo, no miedo, era un pánico que controlaba a Gedeón. Y obviamente yo estoy hablando de Gedeón porque Gedeón logró superar ese episodio. Pero realmente el mensaje es para los que están aquí sentados, que el miedo y el pánico todavía le controlan. También hay sanidad para usted. A Gedeón superó ese episodio, ahora nos toca a nosotros superar el nuestro. Al otro día le presenta la misma controversia, la misma crisis, pero al contrario. Y lo dice con tanto temor, pero Señor, perdone nuevamente que lo vuelva a abrumar con esta crisis. Pero es que yo estoy manejando unos temores, unos pánicos, unos miedos al futuro, un miedo al que dirán, un miedo a que se burlen de mí, un miedo al cuestionamiento a mi llamado. Y yo lo único que le voy a solicitar es que el mismo milagro, pero lo contrario, en esta ocasión que toda la grama esté seca y que todo el rocío se deposite en este vellón. Ahora sí que el milagro estaba fuerte. Esto es lo que quiero que comprenda. Escuche bien, esto es lo que quiero que comprenda y medite. Estoy hablando de la fragilidad de Gedeón, ¿verdad que sí? Dios viene y nuevamente
con mucha clemencia, le concede el milagro. Todo el pavimento, toda la grama seca y el vellón húmedo. Ese fue el milagro de Gedeón, ¿cierto o falso? Pero meditó en la actitud del Creador ante la fragilidad de Gedeón. Vuelvo y repito. Usted acaba de ser testigo del auxilio de Dios hacia la fragilidad de Gedeón. Pero meditó usted acerca de la actitud del Creador ante la fragilidad de Gedeón. Vio un Dios con prejuicio. Evidenció un Dios que margina. Evidenció un Dios que cuando maneja fragilidad condena, señala, excluye. ¿Verdad que no lo vio? No. Ahí es donde quiero dejar conciencia en esta mañana. No importa las luchas, fragilidades, juicios que usted sufra. Dios es un Dios solidario, un Dios clemente, si usted se da la oportunidad de ser honesto con su fragilidad. Dale un aplauso al Señor. Quiero que me pongan en la pizarra la escritura de Mateo 26 al 38. Con esto los voy a rematar. Con esto los voy a enamorar a Dios. Amén. Miren, el mismo Cristo, siendo Dios en la carne, siendo la plenitud de Dios en un estuche humano, en su momento de adversidad, no de retroceso, porque lo que quiero educar en esta mañana es, yo puedo ser honesto acerca de mi debilidad, acerca de mi fragilidad, acerca de los episodios cuando me falte la fe, y eso no significa retroceso espiritual. Si lo tienen en la pantalla, Mateo 26, 36 declara, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, miren esto, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Verso 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a si fuera poco, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Le pregunto, el Jesús haber sido honesto con lo que estaba experimentando, sufriendo en su mundo interior, ¿canceló su relación con Dios? No. ¿Abortó el propósito para la cual él vino? No. ¿Canceló su espiritualidad? No. ¿Trastornó su fe? No. Entonces, ¿por qué usted cancela su relación con Dios? ¿Por qué usted busca su espiritualidad? ¿Por qué usted determina que no ama a Dios? ¿Por qué usted determina que no ama a Dios como Él requiere? Si el mismo Cristo, siendo Dios, sufre los mismos padecimientos que los que estamos aquí, que venimos de lunes a domingo, también sufrimos. Amén, amén. Amén, amén. Lo que quiero concientizar, puede haber días que aunque usted ama a Dios, va a tener que caminar el resto del día desanimado. Es posible
que haya tristezas que le azoten, que no se aparten de usted inmediato. Ciertamente la que Jesús experimentó no se apartó de inmediato, la tuvo que trabajar y trabajar intensamente. Inclusive la Biblia relata que como mínimo la sufrió por 1 hora, porque cuando supera esa depresión, cuando supera esa crisis en el alma, le dice a sus discípulos, levántense ya, no pudieron ni tan siquiera velar conmigo 1 hora. Inclusive él manejando ese episodio, el Padre no lo liberó de ese episodio, sino que todo lo contrario, lo que hizo fue ser solidario con Cristo en ese episodio, enviando un ángel para que lo apoyara en su clemencia, lo apoyara en sus oraciones, lo apoyara en su intercesión. Pero Cristo tuvo que filtrar, sufrir, procesar y superar el episodio. Entonces lo que quiero dejar evidente es, va a haber días, va a haber episodios, va a haber tal vez semanas donde puede estar muy triste, puede estar muy desanimado, tal vez muy frustrado. Y usted sabe que cuando estas pasiones se activan, pueden generar una influencia extraordinaria en tu estado de ánimo. Por ejemplo, algunos de ustedes puede ser que no quieran ni leer la Biblia. Algunos de ustedes pueden venir a la casa de Dios sin querer estar aquí. Algunos de ustedes pueden venir hasta con los pies arrastrándolos por el suelo. Es más, hay algunos de ustedes que tal vez ni lleguen a la casa de Dios. Y lo que quiero que entienda es, Dios es solidario. Dios es misericordioso cuando usted sufre estos episodios. No lo juzga como mal creyente. Todo lo que Dios está buscando es, aprende a hacer esta distinción. Usted puede sufrir estos episodios y tu fe en Dios continuar siendo perfecta. Esta es la distinción. ¿Es posible yo sentirme desanimado? Aquí es donde quiero que llegue. Y yo no utilizar ese desánimo para penalizar mi relación con Él. Yo puedo experimentar desaliento y no tengo que utilizar ese desaliento para penalizar mi relación con Dios. ¿Cuál es la meta? Usted dé ese permiso, si es necesario, a estar desanimado, a sentirse triste a la misma vez que va honrando al Señor y caminando en fe. Mire el ejemplo de Ana, la madre de Samuel. Por muchos años nunca había recibido su milagro de poder tener un hijo. Y usted me va a decir que esa mujer no pasó por episodios de quebranto, tristeza, marginación, tristeza, frustración ante dicho evento. Inclusive no la encuentra usted en el relato de Samuel llorando y vaciando y derramando su alma ante el altar de Dios, y aún el sacerdote la juzga de manera equivocada. Porque le tengo que ser honesto, muchos de nosotros como líderes y como ministros, pues queremos que nuestros congregantes sean Superman, mujer maravilla espirituales, que siempre estén con una fe inquebrantable. Y lo único que quiero retar en esta mañana es, para poder desarrollar una fe inquebrantable, hay que aprender a manejar los episodios de quebranto. Porque si no, le vendemos un evangelio equivocado a la gente. Le vendemos una experiencia de fe fuera de la realidad a la gente. Y cuando llega el momento de desánimo y desaliento, ¿qué usted va a hacer? Entonces cancela su vida, cancela la relación con Dios, cancela las promesas, cuando la Biblia nos da una cátedra a través de la experiencia de Jesús de que es posible manejar estos episodios y poder superarlos y aún obtener la promesa. La Biblia nos da un catálogo en la cual muchos hombres ilustres de la fe, inclusive héroes de la fe, como describe el Salón de la Fama del libro de los Hebreos,
experimentaron estos episodios que usted también experimenta. La única diferencia es que ellos fueron honestos en el manejo de dicho episodio. Yo sé que en la iglesia se nos ha educado lo siguiente, y esto es bien irónico, ¿verdad? Pero no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Yo le digo la verdad, el corito está bien bonito. Pero la realidad es posible poder tener a Cristo, es posible poder tener a Dios y experimentar tristeza. La relación y el sentimiento no tienen que cancelar la experiencia. Porque lo que estoy concientizando es, a menos que usted no aprenda a manejar su humanidad, a menos que usted no aprenda a manejar la fragilidad que sufre, ¿cómo va a poder perfeccionar su fe en el Hijo de Dios? Porque lo que significará es que mientras todo le vaya bien y las cosas surjan como usted quiere y Dios responda como tú anhelas, pues tu fe será inquebrantable. Pero ¿y qué va a pasar cuando los episodios no respondan a tu expectativa? O inclusive Dios no contesta a tu manera. Mi sugerencia, Dios sigue siendo Dios, aunque no responda conforme a tu expectativa. Este es el consuelo. Tal vez Dios no responda conforme a tu expectativa, pero le aseguro va a contestar conforme a su propósito en su vida. Por lo tanto, usted ve a Moisés que pierde la tabla y en vez de hablarle a la piedra, le cae a batazo limpio a la piedra. Tiene otro episodio donde también experimenta frustración y coge las tablas de la ley y las restraya por el monte abajo. Y ya Dios había bregado con él esos episodios y le dijo, yo quiero que tú bregues con esas perretas. Y en nada canceló el llamado de Dios en la vida de Moisés. Está escrito en la Biblia. Usted ve un otro varón de Dios llamado Jonás, que tiene una crisis en el manejo de la ira y que cuando se enoja se ciega y no hay quien le hable, ni tan siquiera Dios le puede hablar. Porque si usted ve el episodio y vuelve oriendo, Dios es un Dios que pastorea. Pastorea es la experiencia de calmar la ansiedad en el alma. Y usted ve que es Dios el que defiende a razonar con Jonás, diciéndole, pero ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, Dios no le condena, ni lo juzga, ni lo critica por enojarse. Dios lo que le dice es, ven acá, esto que tú estás padeciendo y sufriendo, ¿es necesario que controle tu vida? Y Él decide, no es Dios, Él decide. Si yo decido que controle mi vida al punto que me controle hasta la muerte, y Dios es tan caballeroso, bueno, pues si esa es tu elección, voy a respetar tu elección. Mi consejo es, no es justo que te enojes tanto. No es, eso habla de un Dios clemente. Amen, amen, glory. Pedro, que negó al mismo Jesús, y él mismo en ese desaliento se alejó de Jesús. ¿Por qué usted cree que cuando Jesús resucita, en vez de incluirlo en el package de los discípulos, hace una mención particular de él? Díganle a los apóstoles, a los discípulos, y a Pedro, que me encuentra en Jerusalén. Eso fue intencional. Yo sospecho que Pedro, después de ese episodio, estoy fuera del ministerio, se acabó la relación, perdí credibilidad, perdí autoridad, olvídate de los planes de construcción de la iglesia, porque después me recuerde que antes el mismo Jesús le había dicho, tú eres el que vas a levantar mi iglesia sobre este fundamento. Pues todos esos planes se cayeron, para sorpresa de él y para honra de Dios. La fragilidad que Pedro sufrió lo salvó de sí mismo. Porque esa experiencia de pérdida lo salvó de su peor rival, de sí mismo. Bueno, usted ve el Pedro del Nuevo Testamento, a partir de los libros de los Hechos,
Es un hombre totalmente diferente al que caminó con Jesús 3 años y medio. ¿No es eso lo que Dios anda buscando? ¿Cómo transformo tu mundo adentro para poder cambiar tu mundo afuera? Esta es la meta. Es usted aprender a relacionarse con su fragilidad. Diga conmigo fragilidad. Gente que no sabe manejar sus episodios de fragilidad, o peor aún, no la reconoce. Y usted se da cuenta rápidamente quién tiene conciencia de esa realidad y quién no tiene. La gente que tiene una actitud de juzgar a otros y señalar a otros, particularmente la fragilidad de otros, son las personas que no tienen conciencia de su propia fragilidad. A mí se me hace muy fácil poder entender por qué Dios habla. No juzguéis para que no seas juzgado. ¿Por qué? Porque cuando usted es consciente de lo inadecuado, incompetente y frágil que realmente es, usted no tiene tiempo para estar mirando la paja ajena. Se le va a ir todo el tiempo trabajando en la vida que opera en usted. Pero cuando yo me distraigo con la paja ajena, entonces pierdo conciencia del verdadero proceso que me toca a mí trabajar, la vida que yo he cultivado dentro de mí. Y es por eso que muchas veces Dios tiene que permitir el quebranto en tu vida, momentos difíciles en tu vida, no para hacerte sufrir, sino para que hagas introspección. Que te digas, mírate tú primero antes de mirar a los demás. Esta es la meta y la finalidad. Los episodios de fragilidad, desaliento, desánimo no significan retroceso espiritual ni retroceso en tu fe. Es posible seguir creyéndole a Dios aunque estoy triste. Es posible seguir creyéndole a Dios aunque experimento desaliento. Es posible seguirle creyendo a Dios aunque experimente desánimo. Dios permite esos episodios para purificar y calibrar el carácter. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Tu fe no es regulada por tu estado de ánimo. Tu fe es regulada por la mente espiritual. Con esto concluyo. Segunda de Corintios capítulo 4 versos 7 al 10. Y se lo advierto porque como usted va a entrar en una etapa de crecimiento, como colectivo y como individuo, recuerde que este crecimiento nos va a impactar como colectivo y como individuo. Esta es la meta. Esta es la conciencia donde Dios te quiere llevar. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pastor, esta es la característica que quiero que discierna en sus hijos y los hijos de la casa. Lo mismo usted, pastora. Mientras más espiritualmente usted crezca, más consciente es de su barro. Sí, Señor. Mientras más espiritualmente usted crezca, más conciencia del barro que opera en ti. Esta es la conciencia. Porque la idea es, la excelencia sea de Dios, no de nosotros. Lo que quiero que comprenda, mientras más la excelencia de Dios aumenta en tu vida, menos usted habla de usted, menos se enfoca en usted, más se enfoca en glorificar a Dios. Es necesario que yo mengue, es necesario que Él crezca. Esa es la cultura del reino que hay que promover. No hay protagonismo, no hay necesidad de ser el primero, sino todo lo contrario. Sí, Señor. Hay un deseo ardiente de ser el último, de ser el servidor de los demás, de ser el menor de la casa.
Yo sé que como líderes tenemos que honrar a los hijos de la casa. Pero esto es lo que quiero concientizar. La honra de Dios va por encima de la honra del líder. Lo cual significa, yo quiero que los líderes de la casa sean honrados. Pero yo no quiero que los líderes de la casa se olviden que busquen primero la honra de Dios. ¿Qué significa? Permita que Dios sea el centro de las intenciones de tu corazón. Esta es la meta. Esto es todo el discurso que le estaba hablando desde el principio. Verso 8, 2 Corintios 4, 8. Esta es la experiencia, esta es la caminata. Por eso quiero que aprenda a reconciliarse con esos episodios, no a pelearlos ni a juzgarlos. Que estamos atribulados en todo, mas no en apuros, mas no perseguidos, mas no derribados, pero no fragilidad, pero al final Dios sostiene. Fragilidad, pero mi fragilidad no determina mi relación con Dios. Fragilidad, pero mi fragilidad no cancela mi fe en el Hijo de Dios. Tenemos una experiencia donde la gente está cancelando su relación con Dios, están cancelando su compromiso, están cancelando su llamado, están colgando los guantes, están renunciando al ministerio, están renunciando a la relación con Dios, porque hemos estigmatizado estos episodios. Cuando estos episodios, todo lo que Dios pide es manejarlos con humildad y transparencia. El mismo Cristo nos dio cátedra. No hay pecado en sentirme triste. No hay pecado en estar en angustia. No hay pecado en sentirme angustiado hasta la muerte. Por eso, cuando usted pase por esos episodios, Señor, me falta el ánimo. Señor, no puedo continuar. Señor, creo que no voy a poder sobrevivir este año. Recuerde que Él multiplicará las fuerzas al que no tiene. La única intención de que usted esté consciente de que no es por su justicia, no es por sus obras, sino por su misericordia. Cuando cierro y le entrego de vuelta la parte. Verso 10. Póngamelo en la pantalla, así que la gentileza. Esta es la meta. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes. Diga conmigo todas partes. Todas partes. La muerte de Jesús. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Amén. Esta es la palabra profética. A mayor crecimiento, mayor muerte. Tenemos que ser buenos administradores de esta experiencia llamada muerte. Pablo decía, todos los días muero. Hay algunos de nosotros que estamos aprendiendo a cómo morir todos los días. Hay algunos de nosotros que no sabemos morir. Hay algunos de nosotros que no queremos morir. Hay algunos de nosotros que le huimos a esa muerte. No les juzgo. Lo único que les estoy concientizando, a mayor manejo de muerte. Cuando digo muerte es aprender a manejar esos episodios, las cuales nadie está exento de sufrir. A mejor manejo de ese episodio, la vida de Jesús será evidente en tus miembros. Es interesante cómo mucha gente viene a buscar algún tipo de ayuda, algún tipo de auxilio, ¿verdad? En mi oficina
y me hablan de este catálogo catastrófico. Me siento desanimado, me siento triste, me siento que no puedo más, me siento que ya estoy terminado. Y después que desahogan toda esa situación angustiante, ¿y qué usted opina sobre precisamente lo que estoy sufriendo y estoy padeciendo? Y les contesto, pues va muy bien, te felicito. Ellos mismos están esperando que yo venga con el látigo, los acabe de rematar o los empuje al sepulcro. Y para sorpresa de ellos, realmente es, si usted está padeciendo estos episodios, eso me da testimonio de que va muy bien. Porque estos episodios no ocurren voluntariamente ni por coincidencia, habla de propósito. Significa que usted le dio permiso a Dios de entrar dentro de ti. Permitiste que Dios sea el centro de tu vida. Permitiste que el Señor sea el centro en el trono de tu alma. Es una muerte. Es una muerte. Claro que te tiene que entristecer. Claro que te tiene que trastornar. Claro que te tiene que debilitar. Pero es aprender a superar ese episodio. Algunos le puede tomar semanas, otros meses, algunos otros años, pero en nada cancela tu fe. En nada cancela tu espiritualidad. No pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Hoy quedó muy claro y establecido que sufrir tristeza, experimentar desaliento, enfrentar desilusiones, sufrir frustración, que muchas veces atenta tu fe, no significa retroceso. Porque el verso 39 lo confirma cuando declara, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y dónde usted cree que reside estos episodios de frustración, tristeza, desilusión, desánimo, desaliento? Si no es en tu estado anímico. Pues la fe te va a ayudar a que lo experimentes, pero te mantengas en pie. Por eso es que la Escritura declara, no es retroceso, significa somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso en esta mañana quiero retarle, si en alguna manera usted ha estado juzgando de manera equivocada su relación con Dios, la ha estado estigmatizando, o inclusive ha coqueteado con la idea de cancelar su relación con Dios por experimentar estos episodios, o porque juzga que estos episodios muchas veces lo dominan o lo secuestran, solamente vengo a decirle, no estás solo en experimentar dichos episodios. Segundo, esos episodios no cancelan tu espiritualidad. Y tercero, son necesarios para perfeccionar tu fe en el Hijo de Dios.